Vamos a ir ya con un tema que puede ser muy picante, y es que Helmut Marko ha revelado ciertas verdades sobre el segundo asiento de Red Bull. Son cosas que muchas veces no se cuentan, pero ya sabéis cómo es el Dr. Marko, que tiene un piquito de oro, y más cuando se habla en su idioma y en su casa, por así decirlo. Porque eso es exactamente lo que ha pasado, que ha hablado en Servus TV, que es una cadena austriaca que es propiedad de Red Bull, y allí ha contado un montón de cosas muy interesantes. Lo primero que ha dicho es que para poder competir con los McLaren, Max Verstappen tiene que hacer cada vuelta al límite de sus capacidades. Y aún así, no siempre pueden pelear con ellos. De hecho, dice que solo pueden competir con los McLaren cada 3 o 4 carreras, y que eso pasa cuando encuentran la ventana operativa del coche, que no es muy amplia, aunque sí que dice que es un poquito más amplia que la del coche del año pasado. Pero eso es más o menos una declaración que, bueno, que puede hacer cualquier persona del paddock, ¿vale? El tema picante empieza cuando Helmut Marko dice que, textualmente, solo Verstappen puede competir con este coche. Y también dice que puede entender lo que está pasando con Tsunoda. Y eso me parece muy curioso, porque en cualquier otro equipo pensarían, bueno, nuestro segundo piloto es más lento que el primero y ya está. Pero sabiendo que Red Bull lo apuesta absolutamente todo por Verstappen, la cosa cambia. Y ojo, que esto no lo digo yo, o sea, esto lo dijo hace poco Christian Horner, que básicamente dijo que su único objetivo ahora mismo es el título de pilotos, porque en el de constructores no hay nada que hacer. Y claro, eso no deja en una muy buena posición a Yuki Tsunoda. Pero cuando Helmut Marko dice que puede entender lo que está pasando con Tsunoda, ¿a qué se refiere exactamente? Pues a que Red Bull, con las dificultades que está pasando, está perjudicando de alguna manera a su segundo piloto, ¿vale? Dice Helmut Marko que Tsunoda lo está haciendo mejor que Lawson y que en los libres suele estar muy cerca de Verstappen, pero que cuando llega a la clasificación, Tsunoda se queda atrás y que al intentar compensar las diferencias es cuando llegan los errores. Pero también se le ha escapado una cosita, y eso es lo que realmente me parece muy pero que muy interesante, y es que dice, y cito textualmente, que nuestros coches suelen ser un desastre los viernes y luego conseguimos arreglarlos antes de la clasificación. Son necesarios algunos cambios de configuración bastante importantes a los que Max se adapta enseguida, mientras que Yuki necesitaría unas vueltas para coger confianza, pero si ya estás en la clasificación no hay tiempo para adaptarse. Entonces, ese es el primer detalle que realmente me ha parecido muy interesante de esta entrevista. Estamos hablando de un piloto al que lo han subido a un Red Bull al lado de Max Verstappen con la temporada ya empezada y sin haberse subido en ese coche nunca. O sea, estamos hablando de un piloto que se sube a un Red Bull sin periodo de adaptación ni nada. O sea, venga, tírate ahí a los leones y trata de sobrevivir, ¿no? Pero es que encima estamos hablando de un coche que está hecho a la medida de Verstappen, en un equipo que solo mira hacia el lado del garaje de Verstappen, porque solo pueden conseguir el título de pilotos. Y además, hablamos de un equipo que, ya lo ha dicho Helmut Marko, está sufriendo los viernes para encontrar la configuración óptima y que básicamente manda a sus pilotos a la clasificación a ciegas. Pues a ver, si pretendes que Tsunoda brille así, pues no sé yo. Yo creo que ni Tsunoda ni nadie, la verdad. Pero es que justo después de esto dice algo incluso más interesante. Y es que Yuki Tsunoda no estaba corriendo en Barcelona con las mismas armas que Verstappen. Y a ver, esto tiene su explicación, ¿vale? Porque dice Helmut Marko que debido al accidente que tuvo Yuki Tsunoda en Imola, no les dio tiempo a producir un suelo nuevo con la última especificación. Porque dice básicamente que se tardan 3 semanas en producir un suelo y por eso ha tenido que correr con la especificación anterior. Y ya sabéis que el suelo en esta generación de monoplazas es la parte del coche que más carga aerodinámica genera. Y claro, si te ves con un suelo de especificación anterior, pues resulta que ha dicho Helmut Marko que tenía una pérdida en su coche de unas 2 o 3 décimas respecto a Max Verstappen. Pero claro, lo cuenta ahora, a posteriori, cuando ya todo el mundo ha despotricado de Yuki Tsunoda en estos grandes premios, sin saber ni siquiera que corría con un coche diferente
al que llevaba Verstappen. Y claro, yo ahora me pregunto, ¿cuántas veces habrá pasado esto? ¿Cuántas veces habrá corrido Checo Pérez o cualquier otro piloto de Red Bull con diferentes especificaciones a las que lleva Max? ¿Cuántas veces habrán hecho experimentos en el segundo coche? ¿Cuántas veces habrán utilizado ese segundo coche como conejillo de indias para intentar encontrar una configuración milagrosa que le pudiera servir a Max? Pues son preguntas que a veces nos hacemos y que de hecho yo creo que hay que hacerse ese tipo de preguntas, porque hay gente que solo mira la clasificación del campeonato y parece que no ven las carreras y dice, este piloto ha quedado por encima del otro, este es mejor. Ya, bueno, pero es que la Fórmula 1 es muy compleja y a veces un resultado no te cuenta la historia completa, por así decirlo, ¿vale? Y hablando precisamente de resultados que no cuentan la historia completa, Helmut Marko ha hablado sobre Sergio Pérez y lo primero que ha dicho sobre él me parece muy acertado, ¿vale? Dice que cuando contratamos a Checo Pérez, Hülkenberg también estaba en nuestra mente, pero entonces Pérez ganó en Bahrein y nos convenció. Y también dice que Checo al principio era muy bueno para el equipo, incluso ganó algunos grandes premios con Red Bull, pero con el tiempo todo se desmoronó, ¿vale? Todo se desmoronó, claro. Cuando ya hemos contado todo lo de Tsunoda, pues yo creo que ahora se entiende todo un poquito mejor, ¿no? Pero es que lo vais a entender todo mucho mejor con una frase que ha dejado Helmut Marko al final de la entrevista. Atentos, que va, ¿eh? Necesitamos un piloto que pueda seguir su propio camino y no intentar superar a Max. Ahí es donde todos fallan, cuando intentan seguirle. O sea, literalmente Helmut Marko ha dicho que necesitan a un piloto que no supere a Verstappen. Y ya, pues como colofón de la entrevista, acaba diciendo que Tsunoda, al menos por ahora, cuenta con un crédito de confianza, pero no debe desperdiciarlo. Es decir, por un lado dice que no quieren a un piloto que supere a Verstappen y que están teniendo problemas los viernes y que eso lo hace aún más difícil para Tsunoda, además de confirmar que no estaba corriendo con el mismo coche que Verstappen, que sí, que era por un accidente de Yuki, pero en el caso contrario, también os digo, permitidme que dude que Max iba a correr con un coche de especificación antigua. Pero claro, por el otro lado, el segundo piloto ahí buscándose las habichuelas y que tiene que estar a la altura más o menos de lo que pide Red Bull y no gastar ese crédito del equipo, pues el hecho de decir eso, sinceramente me parece un poquito injusto. Y a ver, yo no estoy criticando ahora mismo a Red Bull por apostar por Verstappen. O sea, yo seguramente haría lo mismo en su lugar. Yo si fuera Red Bull, sabiendo que no tienes opciones en el campeonato de constructores y que tu mejor baza es apostar por Verstappen y bueno, intentar ganar ese título de pilotos y que básicamente tienen a Verstappen, que es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, pues sí, tienes que apostar por él. Pero también hay que ser consecuente con esa decisión y sabiendo que tu segundo piloto está un poquito entre la espada y la pared siempre, pues no tienes que echar a ese segundo piloto siempre a los pies de los caballos, ¿vale? Lo que hicieron con Gasly, lo que hicieron con Albon, con Checo, con Lawson, lo que seguramente pasará también con Tsunoda, pues no sé, yo creo que las cosas se pueden hacer con un poquito más de respeto, ¿vale? O sea, la palabra es respeto. Porque si tú sabes perfectamente que el segundo piloto no tiene las armas para pelearle al primero, por lo menos ten un poquito de respeto y no estés todo el día diciendo que es que tiene un crédito pero no lo puede gastar, pero es que tal, tiene que rendir, tiene que... A ver, ya os digo, para mí una cosa está clara y es que Verstappen es el mejor piloto del momento, pero también está claro que Red Bull solo apunta en una dirección, que es la de Max, y al segundo piloto lo dejan siempre un poquito a su suerte, ¿vale? Entonces, yo creo que al menos deberían tener eso en cuenta y no ser tan irrespetuosos como son a veces con el segundo piloto de Red Bull. Y nada más, Helmut Marko, ya os digo, ha vuelto a sacar ese piquito de oro, nos ha contado cosas que muchas veces no se cuentan y que nos ayudan a entender un poquito más la película. Y ya os digo, yo creo que ese segundo asiento de Red Bull no es que esté maldito, sino que no se puede competir con una bestia como Verstappen,
si no tienes al menos igualdad de condiciones en lo relacionado con el trato del equipo. Porque no te hablo de igualdad de condiciones con el coche, lo que sea, sino que el equipo se fije de igual a igual en un lado del garaje y del otro. Es que si no hay esa igualdad de trato, nadie va a poder con Max. Nadie. Primero porque es una bestia, porque es increíblemente bueno. Y segundo porque Red Bull lo apuesta todo por él. Todo. Así que, a menos que cambien algunas cosas en Red Bull, yo estoy convencido de que Red Bull va a seguir compitiendo con un coche, básicamente, y como máximo solo van a poder aspirar al título de pilotos.